Buenas tardes, doctora. El día de hoy pues vamos a dar continuidad con la entrevista. Vamos a estar hablando un poco del desentendimiento moral, pues en esta área de la salud. Bueno, para empezar con esta entrevista, la primera pregunta que me gustaría realizarle es: ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en su institución? Creo que en una institución de salud uno de los principales o el que mayormente se puede presentar es la disolución de responsabilidades. Esto debido a que al final de cuentas pues es un grupo multidisciplinario que atiende a los pacientes, por lo tanto es fácil poder decir esa no es mi tarea, eso le corresponde a alguien más. La siguiente pregunta es: ¿en su institución son conscientes de dichos resortes? Sí, estamos conscientes de que esto puede pasar, por lo tanto tenemos estrategias para poder abatirlo. Uno de los ejemplos en donde puedo compartir una de las estrategias es en cuanto a crear una cultura de notificación de incidentes o riesgos que puede haber durante la atención de un paciente. En él, obviamente que para la cultura de notificación, en las capacitaciones, durante los recorridos de seguridad y también para el personal, una manera de incentivarlo es el reconocimiento de las áreas que notifican. Pero lo que buscamos también no es de que, o el riesgo aquí de que haya esta, ¿cómo se puede decir?, disolución de las responsabilidades, es que cuando alguien ve un riesgo pueda decir, ese no me corresponde a mí, lo va a notificar a enfermería y alguien más va a hacer algo, o el doctor es el que debería de notificarlo y yo no tengo por qué decir nada. Por lo tanto, esa es como la dilución de las responsabilidades. Nosotros en las capacitaciones, en los recorridos e insistentemente cuando vemos un riesgo, fomentamos entre la gente que lo notifique ellos, si ellos lo están viendo, si participaron, no importando que alguien más lo va a notificar. Es decir, una de las justificaciones que puede haber es, va a haber muchas notificaciones de lo mismo, ¿para qué lo notifico yo? Por lo tanto, cuando hablamos de una notificación y revisamos este tipo de riesgos, comentamos de quiénes fueron las áreas que lo notificaron y se felicita a las áreas que notificaron ese riesgo. Por ejemplo, fue enfermería, felicidades enfermería, gracias, lo notificó. Este incidente o este riesgo lo notificó enfermería, radiología y médicos, felicidades. O sea, se reconoce cuando un incidente es repetido o notificado varias veces para evitar esta dilución de responsabilidad y que al final terminemos con 0 notificaciones porque el personal dice, lo va a notificar enfermería. ¿Para qué? Si alguien más lo va a notificar. Qué interesante, y que todos participen en conjunto. Todos participan, ese es el punto de no hay disolución de responsabilidad en cuanto a la seguridad del paciente en la notificación de riesgos, por ejemplo, es responsabilidad de todos. Perfecto. Muy bien, doctora, muy interesante. Bueno, la tercera pregunta para dar continuidad con esta entrevista es: ¿qué efectos trae para su institución que los y las colaboradoras se desentiendan moralmente en sus compromisos laborales? Pues uno de ellos es resultados negativos inesperados para el paciente. O sea, si tú te deslindas o das una disolución de tus responsabilidades, no me tocaba a mí vigilar los signos vitales del paciente, o no tengo por qué yo registrarlo o decirlo. También puede ser que por falta también de tiempo o de sobrecarga de trabajo, y dices, lo va a hacer el de la tarde. Entonces puede brindar resultados negativos inesperados para el paciente. Ese es uno de los más graves. Otro puede ser la despersonalización. Cada que tú ves esa actividad, o por ejemplo un riesgo, o por ejemplo una actitud de riesgo para la seguridad del paciente, y si la ves repetidamente, aparte que despersonalizas, la vas haciendo menos, la minimizas y vas diciendo, es algo común aquí, a todo el mundo así lo hace. O sea, sí está mal, por ejemplo, no llenar el expediente clínico electrónico o el expediente clínico, pero pues todo el mundo lo hace. O sea, ¿para qué lo notifico? Y eso puede ser un riesgo para la seguridad del paciente, porque el expediente médico es la manera en la cual todos se comunican
cómo está el estado del paciente y el cuidado que van teniendo de él. Otro de ellos también puede ser el cuidado deficiente hacia el paciente, es decir, la falta de calidad. Eso también, por la disolución de responsabilidades, puedes dejar de hacer tus actividades y tus actividades están encaminadas para brindar una atención de calidad. Por lo tanto, desmerita el trabajo y la excelencia en la cual tú presentas tu atención al paciente. Otro de ellos, pues que va ligado a todo esto, si yo dejo de hacer mis actividades o mis responsabilidades porque alguien más lo puede hacer en cuanto a la seguridad del paciente o los riesgos, que es responsabilidad de todos, pues es que esta falta de calidad nos brinde un desprestigio para la organización, e incluso en aspectos o de una manera negativa, o lo más grave pudiese ser para la organización, es incluso demandas o situaciones legales. Son muchos los efectos. Son muchos los efectos, por eso somos cuidadosos de fomentar el poder notificar los riesgos, por ejemplo, y que es parte de una responsabilidad moral, porque son parte de nuestros valores organizacionales, que es el de integridad, y dentro de la integridad viene el ser ético y profesional. Otro que es el sentido humano, que para cuidar al paciente, para tratarlo con respeto, para poder incluirlo, pues obviamente tienes que brindarle el mejor cuidado, más en el ámbito de salud. Muy bien. La última pregunta, doctora, es: ¿por medio de qué vías considera que es posible abatir el desentendimiento moral? No es fácil y puedo decir, actividades o estrategias que te tengan que llevar a una cultura, a la creación de una cultura. Empezaríamos primero por la educación, o sea, entender un poquito más. Hay una frase que me gusta mucho a mí, que es: los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces no puedes reconocer cuando estás en esta situación de disolución de responsabilidades si no entiendes exactamente cuál es el deber moral de las personas. Si en tu casa no te lo inculcan, si no lo viste y si en tu ámbito de amigos o laboral no se fomenta. Por ejemplo, la corrupción, o sea, es algo moral en lo cual, si no te educas de, oye, es que eso está mal, pues entonces tú lo vas a empezar a ver mal. Pero si nadie te dice que eso está mal, tus ojos jamás van a observar que está mal y te va a dar pie a que hagas algo. Otro también no es simplemente la educación, o sea, podemos saber o estar educados de que es importante lavarnos las manos, es importante, y que hay 5 momentos en los cuales debes de lavarte las manos cuando estás con un paciente, pero el no estar consciente de ello, aunque lo tengas aquí, pues no lo vas a hacer. Por lo tanto, es importante también crear una sensibilización. La sensibilización por medio de campañas o actividades o ferias o difusión de por qué es importante poder identificar este tipo de momentos o de eventos, y que la gente empieza a saber cuál es la actitud que buscamos. O sea, si tú dices, esta no es la actitud, no es la de, alguien más lo va a hacer, y pones, por ejemplos de alguien como lo que deberías hacer, pues esto te ayuda al final de cuentas a ir creando una cultura. Y finalmente, pues a monitoreo y seguimiento de esta cultura, porque lleva tiempo. El fomento o la creación de una cultura no es puede tardarse años si tú la quieres tener bien implantada en tu organización. Por lo tanto, necesitas estar en constante monitoreo y medición de esas estrategias que tú implementaste para poder buscar, para poder tener una mayor conciencia moral. Muy interesante todos los puntos que nos comenta, doctora. Muchas gracias por recibirnos nuevamente, y pues estamos aquí al pendiente de todo. Muchas gracias por sus atenciones.